de pláticas conmemorando el Día de las Altas Capacidades. Nuestra intención el día de hoy es informar y sensibilizar a aquellos que, como ustedes, son padres o familiares de niños y niñas con altas capacidades intelectuales. Vamos a dar inicio con la doctora Beatriz Moreno García, quien es especialista en altas capacidades intelectuales. Muchos de ustedes ya la conocen, coordina el programa Altas Capacidades UAC por la Universidad Autónoma de Querétaro y el día de hoy nos acompaña con la plática Problemática y Neurobiología de las Altas Capacidades Intelectuales. Adelante, doctora. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Déjenme me quito esto. Voy a tratar de mantenerme por aquí. Gracias por la invitación, gracias por la asistencia. Veo que hay algunos que ubico como papás, algunos que ubico como docentes, como psicólogos y a otros que no ubico, pero a ver si al final de la plática... Ah, tú eres Isa. ¿Sí eres Isa? Ah, ok, perdón. Al rato ubicaré entonces a los que de momento no ubico. Pues bueno, vamos a platicar del tema. Creo que es un tema del cual se sabe muy poco y por eso este asunto del Día de las Altas Capacidades. Entonces, pues ¿por qué el 14 de marzo? Pues creo que es una historia interesante. Resulta que... Ahí va. ¿Por qué este día? En realidad inicia primeramente como el Día de las Matemáticas, haciendo alusión al número pi, 3.1416 y quién sabe cuántos más números, que dicen que hay billones todavía de números y es un número infinito. Entonces 3 lo ubicaron como marzo y 14 pues el 14 de marzo. Sin embargo, empieza a haber otras coincidencias con este día, pues les comentaba, este es el día inicial y sigue siendo el Día de las Matemáticas, pero eso retomó también como Día de las Altas Capacidades, por esta coincidencia del nacimiento de Einstein, del nacimiento de Strauss, músico que además es el abuelo Strauss, el hijo y el nieto, pues toda una dinastía de músicos, el fallecimiento de Stephen Hawking, y yo quisiera hacer mención de una mujer mexicana, de Matilde Montoya, que tiene una historia bastante interesante, también el día de su nacimiento, en donde resulta que, pues bueno, podemos ubicar el momento histórico. Desde su infancia mostró tener una gran sed de aprendizaje, con un gran amor por la medicina, con un gran amor por ayudar. Y desde joven se dice que ella, en el lugar donde vivía, era un pueblo pequeño, ayudaba como partera, después se convierte en partera, pero se empieza a informar y a destacar por su amplio nivel de conocimiento, de manera que logra, imaginemos todos los esfuerzos de una mujer en esa época para poder ingresar a la preparatoria. Tuvo que ir a dar hasta con Porfirio Díaz para que autorizara que le permitieran ingresar a la prepa, única alumna. Después decide estudiar medicina y bueno, con todos los obstáculos y todo el bullying, digamos, ¿no? ¿Cómo es posible que haya una alumna en la Facultad de Medicina? Cuando se hacían prácticas con, bueno, no les llaman así prácticas con cadáveres, si hay aquí algún médico, tienen otro nombre más elegante, pero entonces a ella no le permitían, porque como una mujer iba a ver un cadáver desnudo, ¿no? Y entonces, bueno, una serie de limitaciones. Sin embargo, destaca por su brillantez, porque empieza a saber más que los demás, etc. Después llega el momento, concluye de hacer su examen profesional y en la escuela de medicina tenían el aula solemne donde se hacían los exámenes profesionales y resulta que a ella le dieron, como se dijera actualmente, un salón X.
ahí en el saloncito, dale ahí la cobachita para que haga el examen, pero ella había invitado a Porfirio Díaz a su examen, de manera que lo que se cuenta es que caminando llega Porfirio Díaz y pues manda seguramente a alguno de sus asistentes, pues diles que ahí voy. Y entonces, pues que ahí viene Porfirio Díaz al examen, y entonces rápidamente se pasan todos al aula solemne, y estuvo presente Porfirio Díaz, y es la primer mujer que se graduó, ¿no? Que como en la Facultad de Medicina tuvieron que pasar 13 años para que hubiera una segunda mujer. Entonces, bueno, lo que pasa con Matilde Montoya, pues es una historia que suena como que desde hace mucho, pero que todavía sucede con niños y niñas con altas capacidades que destacan, que se encuentran a limitaciones en lugar de ser apoyados, ¿no? Bueno, así que actualmente pues hay una serie de discursos en favor del desarrollo de los niños, en favor de la equidad, diferenciándola de la igualdad. Yo aquí podría mencionar, pues hay niños que aprenden más rápido, hay niños que aprenden más lento, hay niños que aprenden de manera promedio. Sin embargo, nuestro sistema educativo está diseñado para el promedio. Si aprendiste más rápido o más lento, pues a ver cómo te va, ¿no? Así que desarrollar al máximo. Sabemos que en la realidad esto no sucede ni en escuelas públicas ni en escuelas particulares, ¿no? Entonces, ¿por qué este día? Pues es un día que pretende sensibilizar, que pretende informar, y sobre todo aquellas papás o aquellos maestros, incluso aquellos psicólogos que todavía no saben qué está pasando con este niño. A veces la respuesta está cuando se aplica la evaluación del coeficiente intelectual y da luz de eso que está pasando con ese niño, es que tiene altas capacidades, ¿no? Entonces, ahorita voy a poner un ejemplo de por qué es que están excluidos, no se respetan sus derechos a la diversidad, no los ven, no los identifican, y su gran potencial pues queda ahí desperdiciado. Así que no es algo deseable para ninguna persona. Cuando se habla de altas capacidades, bueno, existen varios instrumentos en realidad para medir el coeficiente intelectual. Cualquier prueba psicológica, ninguna es 100% confiable. Siempre hay un margen de error. Sin embargo, hay pruebas mucho más confiables que otras, que es la escala de Wechsler, las pruebas más confiables. Entonces, la mayoría tenemos un CI entre 85 y 115, y con este CI nos alcanza para ser buenas personas, creativos, o malas personas y destructivos, ¿no? Con esto tenemos, ojalá que sea para ser buenas personas, creativos y felices, pero pues bueno, hay quienes nacen de manera innata, nacen, no se hacen, cada vez hay más evidencias. De 115 a 130 son personas que brillan ya, que llaman la atención, y de 130 en adelante es que se considera como diagnóstico alta capacidad intelectual, ¿no? Si encontramos esta figurita en internet, podemos encontrar el término genio, que ya es un término en desuso, y el que actualmente se utiliza es el de alta capacidad, el del 2 al 3% de las personas en el mundo. O sea, esto es una estadística que se hace año con año desde hace más de 50 años, y del 2 al 3%, 2 o 3 de cada 100, tienen todas estas características en donde aprenden muy rápido, no necesitan repasos, su memoria nos sorprende, pero no solamente hay habilidades cognitivas, sino también mayor creatividad, son más sensibles, hay una gran afectación hacia lo injusto, y entonces ellos preguntan por qué esa norma, por qué esa regla, y las suposiciones que están desafiando, lo que quieren saber es la lógica de esa norma. Y esto generalmente se interpreta como una mala conducta. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, además de que
en el mundo, podríamos decir, hay muy poca atención a las personas con altas capacidades, hablando de Hispanoamérica. En México se utiliza el término sobresalientes, aptitudes sobresalientes. Ese es un término que solo se utiliza en México. ¿Por qué? Pues alguien dijo, pues vamos a hablar de los que sobresalen académicamente. De manera que ya desde el término hay un rezago, porque no nada más es cambiar la palabrita, es cambiar con base en las investigaciones, en un marco teórico, ¿no? Por lo tanto, una forma diferente de enseñar. Y en el resto de Hispanoamérica se utiliza el término altas capacidades intelectuales o sobredotados o superdotados. Este empieza a estar en desuso, el que empieza a tener más fuerza porque permite mayor claridad, y el de sobresalientes solo se utiliza en México, y eso es bastante cuestionable porque es un concepto, la definición que nos da es así como muy difusa, y entonces pues ya nadie entendió que es un sobresaliente, ¿no? De manera que en el sistema educativo se les llama sobresalientes y tienen una gran ventaja. Son los alumnos que decimos el aplicado, ¿no? Ese sería, dicho fácilmente, el aplicado. El aplicado sobresale. Tiene una estrellita, sale en el cuadro de honor, saca 10, premios, le va bien al sobresaliente. Puede que entre los sobresalientes haya niños con altas capacidades, pero la mayoría, los que tienen alta capacidad, están ahí entre revueltos, entre que no se notan, entre que la maestra sospecha que es hiperactivo, ay, no ha de ser autista, ay, no ha de ser que está muy malcriado porque me discute todo. Yo estoy hablando de un tema y digo, ¿tienen dudas? Y el niño dice, ¿y entonces de qué está hecho el polvo de las alas de las mariposas? Estamos hablando de Benito Juárez, ¿no? Pero son niños que en lo que la maestra está hablando se fueron otra idea y llegaron hasta las mariposas, y pues esa es la duda. Y entonces no estás poniendo atención y haces unas preguntas totalmente fuera de lugar. Y un recado, un regaño, pon atención, qué sé yo, ¿no? O bien que se aburren, siguiente por favor, y empiezan a molestar a sus compañeros, o están, ya lo que dice la maestra, ya se lo saben. Hay un documento que así lo pueden encontrar en internet que se llama Equidad e Inclusión, es del 2017. Quien me ha escuchado por ahí seguramente ha visto que lo retomo, pero es que de verdad creo que es fundamental. Ese párrafo, que está en la página 125, dice, desde la SEP no se habla de alumnos con altas capacidades. Es textual, y se pueden desmayar cuando lo encuentren. Término que, aunque está relacionado, no puede utilizarse como sinónimo. ¿Sinónimo de qué? De sobresalientes, porque antes de este párrafo está hablando de sobresalientes. Debido a que implica otra caracterización de la población y, por lo tanto, otra forma de atención educativa. Nos está diciendo, una cosa son los niños sobresalientes, los que sacan puro 10, y otra cosa son los niños de altas capacidades. No son iguales y necesitan diferente atención. Pero la SEP no se habla de los alumnos con altas capacidades. O sea, en el documento de inclusión están excluidos. ¿Lo pueden creer? No hay ningún otro documento de la SEP que hable, que incluya alumnos con altas capacidades. No hay otro, solo en el de inclusión, donde están excluidos. Entonces, siguiente por favor, pues ya nos dijeron que necesitan otra forma de atención. Si la SEP no se los va a dar, ¿quién? La Secretaría de Agricultura, la de Economía, los Avengers, Superman. ¿Quién? Tampoco dice, es ese parrafito y nunca más se vuelve a hablar de los alumnos con altas capacidades. Eso es que no hay políticas educativas, eso es estar excluidos, invisibilizados y que nadie sabe qué hacer, ¿no?
Entonces, ahí tenemos un problema. Si son niños que tengan una gran tolerancia y adaptación y que cumplan todo, y bueno, pues van a sobresalir. Pero generalmente son confundidos, son niños, su principal problema, esto es en varias encuestas, tanto encuestas a padres como a niños. Uno debe ir a la escuela a aprender y los niños van a la escuela a dos cosas: aburrirse y a esperar a que los demás terminen, porque ellos son muy rápidos. A eso no se debe ir a la escuela. Por supuesto que están desesperados, se portan mal, se duermen, se echan a correr, hacen cualquier cosa, porque imagínense, ir diario, aburrirte y a esperar que los otros terminen, cuando tu mente va a toda velocidad, eso es frustrante. Bueno, de manera que lo ideal sería que cuando se sospecha que un niño tiene hiperactividad, déficit de atención, autismo o cualquier otra cosa, se debería, y no se hace, se debería evaluar el coeficiente intelectual. Porque si es un niño con un CI alto, entonces, ahora entendemos por qué hace esto y esto y esto y esto. Se estima que el 66% de los niños diagnosticados por un neuropediatra con déficit de atención e hiperactividad no tienen hiperactividad, tienen altas capacidades, pero hay niños que se mueven mucho. Alta capacidad que se mueve mucho, porque la hiperactividad es una cuestión neurológica que les genera movimiento. Así que, y algunos de ellos se les medica. Entonces, antes de que vamos a medir el coeficiente. Ahora, pueden tener las dos cosas, pueden tener alta capacidad e hiperactividad, puede ser. Esto implica una evaluación un poquito con más detalle. Bueno, entonces, pues, la mayoría de las personas con altas capacidades no sabe que son de altas capacidades. Y crecen pensando que son disruptivos, que son antisociales, que son conflictivos, que son aburridos, y autoestima se va a -1. Y bueno, ni docentes ni padres reciben ni una plática como esta, ni más pláticas como estas, y entonces nadie sabe nada, ¿no? Yo he dado plática a los maestros y pues el término es así como nuevo. Siguiente, por favor. Así que tenemos ahí, pues, esto, que seguramente algunos de sus niños, allí está mi hijo o mi hija, según el caso, ¿no? Siguiente. Creo que las imágenes hablan. ¿Cómo están los papás? ¿Así? ¿A qué escuela? La primera pregunta de cuando los niños tuvieron un CI alto, ¿a qué escuela lo llevo? ¿Y ahora qué hago? Es así como de las primeras preguntas, ¿no? Y entonces, además, ¿cómo están los maestros? Pues también sin las herramientas, y no porque sean malos maestros, sino porque no está en el mapa curricular qué hacer con alumnos con altas capacidades. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, hay quien ha dicho, esos niños no existen, es porque están sobreestimulados. Bueno, hay ya una serie de estudios de la neurobiología donde se ha encontrado que tienen pequeñas características, pero hablar cerebralmente una diferencia de 1 milímetro o 2 es algo significativo. Y entonces podemos entender desde la neurobiología la neurodiversidad, ¿no? La diversidad intelectual, la diversidad emocional, de personalidades, etc. Entonces, porque hay personas con un intelecto superior a los demás y además muy, muy superior a los demás. ¿Por qué no estuvo repartido y a todos nos tocó más o menos igual? Esa respuesta no hay, ¿no? Pero ¿cómo es el cerebro de esas personas con mayor inteligencia? Entonces, bueno, seguimos. ¿Cuáles son esas diferencias? Y bueno, afortunadamente neurociencias pues ha permitido dar algunos datos. Para empezar, simplemente como especie, a mayor evolución, mayor tamaño del cerebro.
Entonces eso te hace sospechar, bueno, pues entonces si tienes un mayor tamaño del cerebro vas a ser más inteligente. Del cerebro, no del cráneo, ¿no? Porque, yo estoy bien cabezón y entonces una cosa es el cráneo, ¿no? Y otra cosa es el tamaño del cerebro. Hay imágenes muy interesantes de cómo puede haber alguien con cabeza grande y su cerebro es un cerebro promedio de acuerdo a la edad. Entonces, ya desde aquí esto nos hace sospechar. Bueno, la anterior, nada más un poquito porque los estudios primero empezaron a estudiar la materia gris. Esto que siempre escuchamos de la materia gris. ¿Qué es la materia gris? Esta es una neurona, siempre se dibuja así. Por supuesto que no es así las reales. Las reales tienen cientos de dendritas, ¿no? Pero bueno, no se van a dibujar. Entonces, aquí, en el soma, es donde está todo lo que sabemos. Ahí está, en el soma. Y esa es sustancia gris. Y en el axón, que está cubierto de grasa, que es mielina, este es el que ayuda a que viaje el impulso nervioso a la siguiente neurona. Y esta es la sustancia blanca. Esta, cuando van a su taquito de sesos, ahora van a decir, voy a unos taquitos de sustancia blanca y un poquito de sustancia gris, porque lo que principalmente se echan en un taquito de sesos no es de somas, es de sustancia blanca, ¿no? Y bueno, es muy nutritiva. Grasosita, pero muy nutritiva. Ok, entonces lo que se ha visto, siguiente por favor, pues varias cosas. Primero se dijo, pues vamos a medir el volumen total. Y encontraron que sí, que a mayor volumen, mayor inteligencia. Y así como, ¿ya ven? Sí. Aunque hay un límite, porque pues no, este asunto de que si hubiera alguien con una cabeza muy grande, pues ya estaríamos hablando como de hidrocefalia, porque saldría de los parámetros. Pero dentro de parámetros normales se encuentran estos datos. Ahí tenemos un estudio antiguo, 2005, solo 2 referencias, pero hay mucho más porque son estudios replicados, y en 2015 vuelven a encontrar pues que sí hay una correlación. Pero pues ya no es suficiente. Siguiente, porque pues ya neurociencias con la resonancia magnética, que no es lo mismo que tomografía, la tomografía usa rayos X y la resonancia magnética, digamos que usa la energía que emiten los átomos de hidrógeno, y es totalmente inofensiva la resonancia. Se puede hacer una resonancia a una mujer embarazada todos los días y no le pasa nada. Y de hecho hay estudios muy interesantes que van viendo día a día cómo crece. Pero bueno, ya me desvío. Entonces, una resonancia permite ver la estructura, permite ver en qué lugares se activa el cerebro. Siempre está activo todo el cerebro, pero cuando tiene una tarea en específico consume más glucosa y al emitir más energía. Hay un software ahí maravilloso. Ya es posible hacer una representación con estos aparatos de la tractografía, y ahora es posible irse a la microestructura y ver las características de las neuronas. Esto es una maravilla. Al rato van a ver de veras nuestras ideas, yo supongo, ¿no? Pero por lo pronto, macroestructura y microestructura. Siguiente. Entonces, ¿cómo voy de tiempo? Ok. Bueno, corteza cerebral, ¿se ha oído corteza cerebral? Es esta capita más oscura. Dijimos que en la corteza están los somas. Aquí es donde está todo lo que conocemos. Y todo lo claro son los millones y millones de axones. Entonces, digamos, esto blanco es el cableado que comunica de inmediato el hemisferio derecho con el izquierdo. Y la pregunta empezó a ser, ¿y si medimos ahora el tamaño de la corteza? Pues qué tal que si hay más corteza, pues eres más inteligente, porque ahí están los somas, ¿no? Suena interesante la pregunta. Siguiente. Y bueno, hay todo un software para ir midiendo este grosor cortical, y se encuentra que efectivamente no tanto quien tiene un cerebro un poquito más grande, sino quien tiene corteza un poquito más ancha.
esto se ha hecho en adultos y en adultos se encuentra este resultado. Interesante. Siguiente. Y otro, este sí es con tomografía, pero lo incluyo porque es un dato interesante. Ponen esta prueba se llama Raven y entonces es, ¿cuál de estas va aquí? Y entonces la persona tiene que ver el estímulo, pensarle, pues va la número 5, la 6, lo que sea, ¿no? Entonces, en el momento que está pensando, se nota cuáles son las regiones de mayor actividad al hacer esa tarea. Siempre todas las neuronas están activas, pero habrá unas más activas. Y en ese estudio fue así como un parteaguas, porque los que consumieron menos energía, los que se les activaron menos regiones, fueron los más inteligentes. Y así como, o sea, como que usan menos energía y resultaron mejores, así como tienen un sistema como más eficiente, algo pasa, ¿no? Bueno, siguiente. Y entonces sigue esta pregunta, siguen avanzando y bueno, pues ya no nada más vamos a ver que si la energía, que si el grosor, sino vamos a estudiar el cableado porque pues es fundamental para cualquier proceso cognitivo. Se hicieron estudios del cuerpo calloso, si vemos el cerebro en corte sagital, este es el cuerpo calloso, que son más o menos 3 millones de axones, que comunican, si lo vemos desde arriba, millones de axones que comunican este lado con el otro. Eso de que ahorita me está funcionando este hemisferio, eso no es cierto. Si por alguna tarea este es principalmente activo, en milisegundos le comunica al otro. O sea, los dos están siempre activos, ¿no? Así que una neuronita de aquí pasa su axón por el cuerpo calloso y se la comunica a la otra, ¿no? Siguiente. Entonces ahora la pregunta fue, vamos a estudiar la sustancia blanca, los axones. Y en adultos encontraron que algunos adultos que tuvieron más gruesa esta parte, que son los axones que viajan hacia el área del lenguaje, fueron los más inteligentes. Y así como, la sustancia blanca, es decir, los axones, también interfieren en que si eres más o menos inteligente. Pues está interesante. Ok. ¿Y con niños? Entonces, este es un estudio de Einstein. Hay toda una historia del cerebro de Einstein, les recomiendo, por ahí búsquenle. Se perdió, quién sabe cuántos años, pero antes de que lo rebanaran, y no rebanaron todo, pues sí, como jamoncito, ¿no? Antes de que lo rebanaran, bueno, este sería siempre el primer corte, ¿no? El primer corte es así, saquital. Le tomaron un montón de fotos así de muchísimos lados. Y se hizo un estudio en 2013 con las fotos de, no recuerdo cuando se murió Einstein, pero fue como 40 años antes, no sé. Ahí estaban las fotos. Y a partir de esas fotos vieron que en algunas partes el cuerpo calloso son los rojos, los más rojos de Einstein era más grueso que las personas de su edad e incluso más grueso que jóvenes. Y así, el cableado, los axones de Einstein, ya ven, por eso era un genio, ¿no? Bueno, siguiente. Pero, bueno, ya se ve un poquito mejor. Y en los niños, estos son cuerpos callosos de niños que viven en Querétaro, de 7 a 9 años. Vean qué diferente, no se nota mucho desde ahorita tal vez por las luces, hay unos más gorditos, ¿no? Hay otros más delgaditos, este está muy, muy delgadito de aquí y pues no sé, pueden ver, hay una diversidad, una neuroestructura ahí diversa. Entonces, si en los adultos, si tienen más cableado, si tienen axones más gruesos, fueron más inteligentes, pues en los niños también, ¿no? Se hizo un estudio, es muy complicado hacer resonancia magnética a los niños porque tienen que estar quietos como por 20 minutos. Se tiene que hacer, aquí se hicieron como 100 estudios y como los niños se mueven, el estudio ya no sirve y bueno, total que se quedó con una muestra de 57, 24 niños, 57 sujetos en total. Con la mamá de quieto, no te muevas,
y un niño afuera viendo a ver si salía vivo el otro. Ah, bueno, porque ustedes saben, hace un ruido y es una maquinota impactante, ¿no? Bueno, se hace el estudio del cuerpo calloso de niños neurotípicos, niños sanos, y entonces en los resultados, pues, a ver, creo que échale un poquito más. Hubo una sorpresa porque, pues justo como Einstein, ¿no? Las niñas que tuvieron más grueso el cuerpo calloso, que tiene que ver con los axones, fueron las más inteligentes, pero en los niños no. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Ese dato era inconsistente. ¡Chin! ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué se midió mal? ¿Va de nuevo? ¿Qué? Y en ese momento, el siguiente, aparecen casi al mismo tiempo otros dos estudios, uno de Canadá y uno de Estados Unidos, en donde encuentran que las niñas correlacionan en positivo y los niños hombres, mientras cuerpo calloso más delgadito, más inteligente. Pues ya hay 3 estudios que tienen un tamaño de muestra importante y que encuentran lo mismo. Y es decir, como, entonces lo que pasa en los adultos no es lo mismo que pasa con los niños. Los niños están en neurodesarrollo y una explicación es una cosa que se llama poda neuronal. Y es el sistema neurológico, es una maravilla, todavía yo creo se conoce así de la maravilla que es el cerebro, pero algo que se ha visto es que el sistema se poda. Las neuronas como que no funcionan bien, adiós, bye, que te vaya bien. Y hay 2 métodos muy interesantes. Uno es como que la propia neurona se suicida, dice yo no estoy ya colaborando, me voy de este mundo. Y la otra es que las neuronas que están alrededor sueltan neuroquímicos y todo no está funcionando bien, adiós, que te vaya bien. Entonces se depura el sistema, de manera que se sospecha, porque se hace falta más investigación, que el momento de poda neuronal es diferente en las niñas y en los niños, ¿no? Y además suena con lo que podemos ver, ¿no? Si ponemos puros niños de 11 años, si hay diferencia en algunas habilidades, hasta en el comportamiento, qué sé yo. Entonces, hay la sospecha de que llega un momento en que se empareja y por eso en los adultos no hay diferencia entre hombres y mujeres, pero en los niños sí, porque están en neurodesarrollo. Entonces, niños más inteligentes tuvieron un cuerpo calloso más adelgazado y niñas más inteligentes un cuerpo calloso más grueso. Diferencias en el neurodesarrollo. Siguiente. Y bueno, este es un estudio 2018. No es que tuvieran neuronas, mayor cantidad de neuronas, sino dendritas de mayor longitud. Entonces, lo que vemos con los niños con altas capacidades es que aprenden muy rápido y asocian muy rápido una cosa con la otra. Ahora, esta es interpretación. Probablemente, debido a que sus dendritas son más largas, eso les permite una mejor conectividad. Y como su cuerpo calloso, en el caso, por ejemplo, ya de las niñas, tiene una mejor calidad o mayor grosor, eso hace a mayor mielina, mayor velocidad. Entonces, eso podría explicar por qué es que son diferentes. Y esto es independientemente de que si se estimularon o no se estimularon. No es este asunto de que los niños así nacen. Así que hay evidencias que se pueden ver en el aula, hay evidencias que se pueden ver con estudios de la neurobiología, la macroestructura, el tamaño total del cerebro, la microestructura. No hablamos de estudios con electroencefalograma, pero se han encontrado diferencias en el electro de niños con niñas. Por ejemplo, esto de que los niños son más sensibles, cuando les ponen rostros de personas tristes, su electro tiene un pico mayor y por eso podemos ver que los niños con altas capacidades son más sensibles. Y puede ser que llore más, que haga más alboroto y ¡ay, qué exagerado! Bueno, pues su cerebro, así como es más rápido, también es mucho más sensible, ¿no? Y lo que sí es que su eficiencia
neuronal es mejor que el promedio y pues que se necesita continuar estudiando, ¿no? De manera que si conocen un niño, niña, adulto, adolescente, pues invitación a que sea evaluado su coeficiente para ayudarlo a que se comprenda, a que se entienda y buscar alternativas para aprovechar ese potencial con el que